¿cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene? Esa podría ser una muy buena pregunta para reflexionar. ¿Cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene? ¿Puede ser erradicar la violencia? Esa podría ser una gran necesidad, erradicar la violencia. ¿Puede ser reducir el hambre o bajar los niveles de desnutrición? ¿Quién sabe, verdad? Eso es una muy loable petición, una muy loable necesidad. Quizá también puede ser acabar con la pobreza. Bueno, puede ser una buena necesidad. La paz mundial, ¿qué tal eso? La paz mundial, eso es algo que constantemente resuena. Recuerdo que hace algunos años, por ahí por el 2000, principios del 2000, salió una película que era una sátira, una parodia de lo que son los concursos de belleza internacional. Esta película se llamaba Miss Simpatía, tal vez usted recordará esa película. Y curiosamente, en esa película se le hacía una pregunta a cada una de las participantes en el certamen de belleza. La pregunta era: ¿cuál crees tú que es la mayor necesidad de esta sociedad? Curiosamente, cada una de las aspirantes a Miss Universo se paraba en el escenario y decía: la paz mundial, la paz mundial, ¿verdad? Todas. Esta mujer, Miss Simpatía, la protagonista de la película, se para en el público y dice: la mayor necesidad es que se pongan más estrictas y más duras las penitenciarías, y empieza a decir un montón de cosas y todos se quedan en silencio, y de pronto como que le cae el 20 y responde: y también la paz mundial, ¿verdad? Como que eso es una necesidad que aparentemente, entre comillas, es una gran necesidad que el mundo tiene sobre sus espaldas, la paz mundial. Sin dudas, hermanos, cada una de estas necesidades que acabamos de mencionar son muy grandes e importantes. La mayoría de las personas tienen necesidades obvias y evidentes que son importantes, son muy importantes, pero hay una necesidad, hermanos, hay una necesidad que está por encima de todas las necesidades y que todos tenemos. Porque puede ser que la necesidad de erradicar la pobreza no te toque en primera instancia a ti, que tienes un trabajo de manera formal, que pues no eres pobre en un sentido de la palabra como se manifiesta en las estadísticas. Quizá no tienes la necesidad de salud porque vives en este momento bien y sano, pero hay una necesidad que todos nosotros tenemos. Y hermanos, el día de hoy, a la luz de la historia que veremos en nuestra serie, continuamos el día de hoy con nuestra serie de estudios, de series expositivas en el Evangelio de Marcos, esta serie que hemos titulado Rey y Siervo. Vamos a ver una historia, y en esa historia vamos a ver cuál es la mayor necesidad, cuál es la más grande necesidad que todos nosotros necesitamos suplir. ¿Cuál es esa mayor necesidad? Y de hecho vamos a ver también quién es el único que puede suplir esa necesidad. Así que le invito a que podamos abrir la palabra y vamos a leer nuevamente Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, Jesús ha regresado a Capernaum.
Acaba de pasar una temporada, como lo estuvimos estudiando en semanas anteriores, acaba de pasar una temporada por toda la región de Galilea, predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Arrepentimiento y fe en Él para salvación. Ha pasado toda una temporada de un lugar a otro, de una aldea a otra, predicando el evangelio. Semana pasada veíamos cómo su toque también de sanidad vino sobre un leproso, ¿recuerda? Y recordábamos también que todos nosotros somos o hemos sido leprosos espirituales, que hemos necesitado también de un toque del Señor para que esa lepra, que es el pecado, pueda ser erradicada de nuestro corazón. Pero finalmente Jesús llega a casa de nuevo. El texto dice literalmente que entró a su casa. Se oyó que estaba en casa, así que él entró a su casa. Sin embargo, hermanos, Jesús no llegó a su casa para tomar un descanso, unas vacaciones bien merecidas, por cierto, porque había estado en gira ministerial. Así que él bien se podía haber tomado unas vacaciones, pero él no entró para tomarse un descanso. Él no entró para tomarse vacaciones, porque alguien, y no sabemos quién, había corrido la voz. Los noticieros locales, hermanos, habían dado la alerta. La alarma sonaba por todas partes. Jesús ha vuelto. ¿Y se recuerda cómo dejamos a la gente en Capernaum? Todos estaban a la puerta de la casa de Pedro, ansiosos por recibir un milagro. Y entonces los discípulos buscan a Jesús y le dicen: maestro, todos te esperan. Y Jesús les dice: bueno, qué bien, vámonos a otros lugares, porque me es necesario ir a predicarles el evangelio. Así que se va a otros lugares a predicarles. Pero ¿cómo estaba entonces la gente en Capernaum? Miren, ya vino Jesús, ya apareció. Llevamos esperándolo 3 meses y medio, pero por fin ha llegado de nuevo, ya vino. Jesús ha vuelto, Jesús ha regresado y está en su casa. Así que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, nuestro texto dice que una gran multitud se reunió para escuchar a Jesús. Quizá, hermanos, algunos eran creyentes, verdaderamente creyentes en el evangelio de Jesucristo, el que Jesucristo predicaba. Otros quizá eran simplemente curiosos, personas que venían a escuchar, como por ejemplo algunos escribas y fariseos que habían entre la multitud, curiosos, que querían ver lo que Jesús decía. Otros seguramente eran enfermos, muchos enfermos de hecho. Podemos nosotros ver por el texto que era tanta la algarabía de la muchedumbre por ver y escuchar a Jesús, que no se podía pasar por la puerta. La casa había quedado saturada, la puerta estaba colapsada, la gente estaba afuera esperando, la muchedumbre estaba toda atenta con su mirada puesta en Jesús. Todos expectantes a ver cuál sería la próxima enseñanza del maestro, de aquel rabino que predicaba con tanta elocuencia. Usted recordará el capítulo anterior, que predicaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Así que seguro la gente estaba expectante, viendo a ver qué hacía ahora. Y él, ¿qué es lo que podría estar haciendo, hermanos? Solamente predicando la palabra, compartiendo el evangelio. Esa era su función, a eso vino. Eso es lo que él quería demostrar, que la salvación es por causa de la predicación del evangelio. Dice el texto al final, dice: y les predicaba la palabra. Pero hermanos, de pronto, en medio de este momento, y quiero que usted se sitúe verdaderamente en este momento, de pronto algo pasa que cambia por completo la dinámica de aquel incomparable día en Capernaum. Algo pasa, algo sucede, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana: el paralítico y sus amigos. El verso 3 nos dice: entonces, después de ver toda esa multitud, después de no poder pasar, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Un hombre que estaba en su lecho, hermanos, un hombre que era paralítico, padecía de parálisis, y probablemente una parálisis completa, porque iba en su lecho, cargado por 4. No estaba paralizado de un brazo o de medio cuerpo, sino de cuerpo completo. Y este hombre paralítico fue alzado en los hombros por 4 amigos que empiezan a llevarlo a la casa de un tal Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, pero me han dicho que hace milagros. Me han dicho que puede sanarme de mi terrible enfermedad. Y al fin y al cabo, yo no hago nada, a mí me llevan. Yo no hago nada, yo estoy postrado en el lecho, mis amigos me están llevando. Me han dicho que ya no voy a estar más en mi lecho contemplando mi vida pasar, sino que ahora hay una esperanza. Hay una esperanza.
Y su nombre, me han dicho que su nombre es Jesús de Nazaret. Cuando llegan al sitio, estos 4 hombres se dan cuenta de que no hay lugar. Todo está lleno, saturado, no se puede pasar por ningún lugar. Y hermanos, podríamos pensar que estos 4 hombres han fracasado en su intento de llevar a este paralítico a Jesús. Han fracasado. Pero de pronto yo me puedo imaginar en medio de la escena que a uno se le ocurre la brillante idea: ¿y si entramos por el techo? Porque nosotros tomamos estos versículos y los leemos y los pasamos por alto. Pero piense usted por un momento que de pronto no se puede entrar en este lugar. El lugar está demasiado lleno, está saturado, y a alguien se le ocurre la brillante idea de abrir un boquete en el tejado y meterse por allí. Piense usted por un momento: ¿y si entramos por el techo? Hermanos, en el tiempo de Jesús, las casas de la época estaban construidos con un tipo de techo de manera especial, y usted puede ver ahí en las imágenes. Y esos techos eran construidos a bases de vigas con travesaños intercalados, vigas y travesaños intercalados, que eran recubiertos con broza y con ramas, y luego se les extendía encima una capa de barro o de arcilla mezclada entre ellos para así poder crear una firmeza. Usted se da cuenta que encima esto era como golpeada en el techo para que no se cayera. Usted puede ver en la parte de arriba un rodillo, un hombre está empujando el rodillo. Así construían las casas, una especie de fundición, si lo queremos ver así, pero de barro, de broza, con ramas. Y hermanos, este tipo de techos no era difícil de destechar. No se necesitaba tener un cincel o un martillo para abrir el cemento como en el día de hoy. Solo se necesitaban las manos nada más, para empujar, para abrir. Además, como usted ve en esta imagen también, la mayoría de las casas solían tener una escalera exterior que comunicaba el techo. Y en su defecto, generalmente la arquitectura de esos lugares eran casas que estaban pegadas una a la otra, de tal manera que aunque mi casa no tuviera escalera, la casa del vecino seguramente tenía escalera, y era muy fácil subirse a la casa del vecino y luego pasarse a mi casa. ¿Sí? Entonces realmente la hazaña no era tan complicada, realmente era algo sencillo, era algo simple, y a alguien se le encendió el foco y dijo: bueno, hay escalera, subamos, hay un techo que se puede destechar, quitémoslo. Era fácil el acceso al techo. Y entonces allí van los 4 amigos, como pueden, suben las escaleras. De pronto empiezan a escuchar un leve golpeteo. Se puede imaginar usted, Jesús está hablando: el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. El reino de los cielos es de los bienaventurados. ¿Se imagina usted ese momento? Está usted escuchando a Jesús, y en medio de ese momento empiezan los golpeteos. Empieza a escuchar el movimiento del techo en la casa. Algo empieza a moverse, empiezan quizá a caer algunos escombros al suelo. La gente empieza a retirarse, empieza a hacerse a un lado. De pronto un rayo de luz entra a la habitación, y se nota como hay 4 hombres arriba que empiezan a abrir más y más el techo. Bajo la sorpresa y la admiración de todos, de pronto, cuando el agujero es suficientemente grande, se ve como los 4 hombres bajan el lecho de un pobre paralítico. Ahora yo quiero que piensen esto: este hombre que es bajado por esos 4 hombres tiene una necesidad muy obvia, y cuando finalmente llega al suelo, Jesús reconoce su necesidad. Pero hermanos, ¿cuál es esa gran necesidad? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy: la terrible necesidad. No sabemos cuánto tiempo estuvo aquel hombre en esa condición, no sabemos cuánto tiempo pasó aquel hombre en parálisis, pero quizá pudo haber sido 5, 10, 20 años, toda su vida, como el paralítico del estanque de Betesda, 38 años, recostado en un lecho, 38 años. Bueno, no sabemos cuánto pudo haber sido el tiempo, pero lo que sí sabemos es que su necesidad de salud era grande. Hermanos, durante el primer siglo, tener una parálisis era sinónimo de un terrible y gran tormento. El día de hoy nosotros tenemos medicamentos. El día de hoy tenemos hospitales. El día de hoy
hay ciertos cuidados especiales para hacer de la vida de las personas discapacitadas algo más llevadera. Existen rampas de acceso, existen sillas de ruedas, existen tratamientos especializados. Incluso el día de hoy existe un tipo de integración social para ese tipo de personas, al punto de que esas personas pueden, tal vez no de manera perfecta ni con una calidad de vida, pero pueden disfrutar de una vida sin tener una terrible problemática. Pero en el primer siglo las cosas no eran así. La imposibilidad de la época hacían que esa enfermedad fuera una de las enfermedades más terribles de la época. La persona con parálisis general, como lo es en el caso de este hombre, porque estaba paralítico y él cargaba su lecho, dice, y eso era propio de las personas que estaban completamente tumbadas en un lecho, o sea, era una parálisis general. Este tipo de afecciones, las personas solían morir no por la parálisis en sí misma. La persona solía morir por algún tipo de infección sistémica en el cuerpo por causa de estar todo el día acostado sobre un solo lugar. Luego empezaban a formarse llagas que se convertían en úlceras, y al no haber tratamiento para las úlceras, a su vez estas se infectaban y finalmente terminaban matándote con una infección generalizada en todo el cuerpo. A veces suceden ese tipo de cosas en la realidad, todavía existen ese tipo de problemáticas, pero no es tan común como en aquel tiempo. En aquel común era muy común, muy evidente. Ahora, hermanos, eso es una gran problemática. Y al ver esta dramática situación, la terrible condición de aquel hombre, la fe de los amigos, Jesús lo ve todo, abren el techo, bajan al hombre, el hombre está recostado, quién sabe, quizás está con algún tipo de úlcera sobre su cuerpo. De pronto Jesús, viendo la necesidad, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Espera un momento. Jesús, yo sé que muy médico tú no eres, tú eres rabino, ¿verdad? Pero los 4 amigos han cargado al paralítico desde su casa, lo han subido al techo, han roto el techo de tu casa, han bajado al paralítico hasta el suelo, porque ellos buscan un milagro de sanidad. Ellos buscan que tú les sanes. Y cuando tú ves la fe de ellos, tú les dices: ¿tus pecados te son perdonados? ¿Nota usted ese momento como de impacto en medio de la historia? Se supone que Jesús tendría que sanarlo inmediatamente. Pero hermanos, a diferencia de lo obvio, lo que miraban los ojos de cualquier persona normal y corriente, a diferencia de lo obvio, Jesús sí reconoció la verdadera terrible condición de aquel hombre. Hermano, Jesucristo reconoció que el más grande problema no es la paz mundial, el más grande problema no es quitar el hambre del mundo, el más grande problema no es que ese hombre dejara de ser paralítico, es que su corazón, que tenía parálisis espiritual, pudiera recobrar y tener vida. Su más grande necesidad, al igual que la más grande necesidad de cada uno de nosotros, es el perdón de los pecados. Hermanos, por muy terrible que sea la enfermedad, por muy compleja que sea la situación que nosotros podamos vivir, por muy necesario que sea tener dinero o tener una casa o tener un carro, la más grande necesidad que tiene la raza humana es una necesidad apremiante de perdón y de reconciliación delante de Dios. Somos pecadores y ese es nuestro más grande problema. Mi más grande problema no es que necesite más y más y más para ser más feliz. Mi más grande problema es que mi única felicidad radica, se encuentra verdaderamente en que necesito estar a cuentas con el Señor. Así que quiere que le diga una cosa, hermano. Esa sátira de las mujeres Miss Universo que querían la paz mundial, la paz mundial, la paz mundial, no está tan descabellado como realmente parece. Porque efectivamente, hermano, usted y yo necesitamos la paz delante de Dios. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Así que, ¿qué es lo que necesita el mundo? La paz mundial. La paz mundial. ¿Y cómo se obtiene la paz mundial? ¿Cómo se obtiene el beneplácito de Dios? ¿Cómo se obtiene el beso de Dios? Por medio de Cristo. El perdón de pecados, la reconciliación que viene por medio de Él. Hermanos, así que
Jesús no levantó al paralítico de forma inmediata para curar su necesidad más aparente. Él perdonó sus pecados, porque eso era lo que este hombre necesitaba. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día. Pero continúo con mi relato, porque algo más pasó en ese momento. Inmediatamente los fariseos adoptan una actitud de desagrado y empiezan a cavilar en sus corazones. Verso 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lea conmigo otra vez este texto. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora bien, hermanos, todo judío medianamente instruido, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, tenía muy claro el hecho de que solo Dios tenía el derecho y la potestad de perdonar los pecados. Solo Dios. Solo Dios. Y la forma en la que Dios perdona pecados, la que había plasmado en su ley, era a través de sacrificios de expiación. Ellos lo sabían, hermano. Por eso no es de extrañar que los escribas, cuando escuchan tus pecados te son perdonados, imagínense en ese momento: espera, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tú qué estás queriendo decir? Ellos se encargaban, hermanos, de estudiar la ley junto con el pueblo. Ellos sabían lo que decía la ley. Y por eso no es de extrañar que ellos estuvieran tan consternados con las palabras de Jesús acerca del perdón de aquel paralítico. Era normal. Ahora, hermano, mire lo que le voy a decir, y por favor entiéndame lo que le digo, porque lo interesante de este texto, lo más interesante de este texto es que lo que ellos creían saber era correcto. ¿Me sigue? Lo que ellos creían saber era correcto, pero lo que estaba diciendo Jesús también era correcto. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Bueno, eso lo que significa es, o más bien, para responder a esa interrogante, ese momento, vamos a ver nuestro tercer encabezado esta mañana. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? En ese momento Jesús mismo se da a conocer. Jesús mismo se manifiesta. Verso 8 al verso 11 dice: y conociendo luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, en ese momento yo estoy seguro de que la multitud entera guardó un profundo silencio. Tal vez nosotros no lo veamos con los ojos correctos, pero cuando realmente entendemos el contexto cultural de nuestra audiencia, Jesús acaba de proclamarse como el Hijo del Hombre. Y hermano, todo el mundo de los judíos, todo el mundo sabía lo que significaba esta expresión. Todos ellos sabían que el Hijo del Hombre es una atribución que se da en el libro de Daniel, y ya lo vimos en la introducción del libro de Marcos, recuerda. Y es una atribución en el libro de Daniel que presenta al Mesías esperado. Es una frase, el Hijo del Hombre, que presenta al Mesías esperado de Dios, al campeón victorioso de Dios, aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Dice el texto de Daniel: para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, dice Daniel, y su reino nunca será destruido. Hermano, Jesús viene y dice: tus pecados te son perdonados. Los fariseos: solo Dios perdona pecados. Solo Dios perdona pecados. Y Jesús: ¿por qué piensan eso en sus corazones? ¿Qué están cavilando? Miren, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Algo así fue la cosa. Le dijo al hombre: ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Yo creo que eso no fue tan como las primeras dos cosas. Cuando le dijo, toma tu lecho y anda, yo creo que las personas todavía estaban pensando, hijo del hombre, perdona pecados, hijo del hombre, perdona pecados. Hermanos, es la primera vez que delante de una gran multitud Jesús dice de sí mismo que Él es el Hijo del Hombre. Pero por si fuera poco, hermanos, en medio de ese momento de tensión, Jesús asegura que Él es el que tiene potestad para perdonar pecados. O sea, les da un recontragolpe en su pensamiento religioso y ritualista, porque Él está diciendo literalmente, yo soy Dios. Delante de ellos, sin dejar ningún motivo de duda, Jesús literalmente a los fariseos, a los escribas, a aquellas personas que interpretan la ley, les dice, ustedes están interpretando la ley, yo soy el que hace la ley. ¿Se dan cuenta? Esto está diciendo Jesús. Está diciendo, ustedes entienden lo que es el perdón de pecados, ustedes saben cómo yo establecí el perdón de pecados, pero claro, porque soy yo el que puede perdonar, soy yo el que lo puede hacer. Hermano, qué incomparable. Y para sellar y confirmar su autoridad como el Hijo del Hombre, como aquel que es Dios encarnado y puede perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vete. Hermanos, solo terminemos reflexionando en las consideraciones, digamos que periféricas, para entrar de nuevo en lo central. Pero piense por un momento. Estas palabras pueden sonar muy bonitas. Lisandro, toma tu mochila, levántate y vete a tu casa. El hermano se levanta, toma su mochila y se va a su casa. Pero hermano, póngase usted en la piel de aquel que ha estado postrado en su lecho, paralizado de manera general, sin moverse, quién sabe cuánto tiempo, y ahora recibe esas dulces palabras de parte del Señor. Levántate, levántate. Por mi poder, por mi autoridad, yo te digo, toma tu lecho y ahora vete a tu casa. No como dijo un pastor, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué hay tanta desnutrición aquí en el país? ¿Usted sabe por qué? Porque no le hacemos caso a Jesús. Jesús dijo y fue muy enfático, toma tu leche y vete a tu casa. La mala interpretación, ¿verdad?, de las escrituras. Ok, este paralítico, sin embargo, escucha esas palabras y hermano, él estaba seguro de que aquel hombre que le había ordenado levantarse y tomar su camilla también lo capacitaría para obedecer la orden. Ese hombre fue perdonado de sus pecados. Él tuvo un encuentro salvador con Jesús. Él supo en un abrir y cerrar de ojos que el que estaba delante de él no era un sanador, él era el Dios hecho hombre. Así que si Dios hecho hombre me dice que yo, aunque no pueda caminar, me levante de una paradilla, una voltereta para atrás, yo lo voy a hacer porque Él es Dios. Él me lo está diciendo a mí. Y ese hombre creyó. Ese hombre creyó. Verso 12. Entonces, Él se levantó enseguida. Y el texto, esta palabra enseguida, es la palabra fabulosa y fantástica y recontrautilizada en Marcos por el evangelista Marcos, ¿verdad? La palabra instantáneamente. Inmediatamente. Él está diciendo, entonces él se levantó inmediatamente y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, el paralítico salió feliz de aquel lugar, feliz, cargando con el símbolo de su enfermedad para testimonio de todos los que estaban allí presentes. Pero hermano, ¿sabe por qué salió feliz? Porque él no solo salió sano, él salió feliz porque salió perdonado. Ese hombre salió salvo, tuvo un encuentro salvador, su mayor necesidad fue suplida. Probablemente ni siquiera él mismo sabía cuál era su mayor necesidad, porque él no le dijo a Jesús, perdona mis pecados. Él simplemente fue bajado en la camilla esperando una sanidad. Y Jesús le dice, sé perdonado. Hermanos, al final de esta historia, el verso 12, dice que las personas se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hubo un asombro generalizado en las personas y al unísono levantaron sus voces y glorificaron a Dios.
Y todos se decían entre ellos, y mire esas palabras finales: nunca, nunca, jamás hemos visto tal cosa. Esto es totalmente diferente a todo lo que se ha visto antes. Han habido profetas, nosotros hemos visto reyes, hemos tenido escribas, sacerdotes, hemos contemplado el gran poder de Dios, pero nunca antes nadie ha venido y se ha proclamado como el Hijo del Hombre. Nunca, nadie ha venido jamás con poder y autoridad, mostrándose y manifestándose como el Dios encarnado. Nadie nunca jamás ha venido y se ha mostrado como aquel que tiene autoridad sobre el pecado. Esa era la sorpresa. Nunca hemos visto tal cosa, nunca. Y por si fuera poco, este hombre ha confirmado su autoridad, diciéndole al paralítico delante de nuestros ojos que se levantara de la camilla, que tome su lecho y se vaya caminando. Y eso ocurrió. Eso no es normal. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Yo me puedo imaginar pensando: estoy desconcertado, no entiendo lo que acaba de pasar. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este individuo? Bueno, hermano, por todo el evangelio de Marcos que continuaremos viendo, y por todo lo que dice la palabra del Señor, este hombre es el Dios encarnado. Es el Hijo del Hombre, que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas, incluso sobre el pecado. Él es Dios mismo hecho carne. Él es Dios que tomó nuestra semejanza y, haciéndose hombre, llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que se acerque a Él con fe pueda ser perdonado de sus pecados. Porque, hermanos, esa es la más grande necesidad que el mundo tiene. Termino el día de hoy simplemente resaltando, dejando claras las dos cosas importantes que he tratado de enfatizar con este mensaje. En esta historia, hermano, Jesús dejó en evidencia dos cosas importantes. Primero, que ninguna necesidad es más urgente o más apremiante que el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Ninguna necesidad es más urgente o más apremiante que eso, hermano. Este mundo tiene desorientadas sus necesidades y sus apetitos. Si tú sales a la calle y le preguntas a alguien qué es lo que necesita, especialmente en este tiempo tan gobernado por el consumismo en el que vivimos, seguramente te dirá que necesita dinero, o que necesita salud personal o de algún familiar. Todo el mundo te pide oración por eso. Todo el mundo te pide oración por eso. Todo el mundo necesita algo. Quizás sales a la calle y le preguntas a alguien y te va a decir que necesita alguna cosa material para ser feliz. Porque ese es el problema. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo tan consumista que nos ha llevado a poner tantos ídolos delante de nosotros que no identificamos que eso no nos va a hacer felices. Aunque todas nuestras necesidades aparentes sean suplidas, eso no nos va a hacer felices. Hermano, definitivamente. No importa, aunque tú llegues a ser la persona más adinerada, la persona más completa, aunque tú llegues a ser la persona que tenga más ropa en su closet, más zapatos en su zapatera, aunque tú tengas, no sé, infinidad de cuestiones que puedan deleitar tu corazón de manera momentánea, sustitutos de felicidad, nunca tendrás verdadera felicidad. Nunca, jamás. Incluso, hermano, si tú le haces esta misma pregunta, si tú le preguntas a un cristiano también, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? La mayoría respondería de la misma manera: necesito cosas, necesito cosas. Pero realmente, hermanos, la más grande necesidad de toda la humanidad, la más apremiante y desgarradora necesidad es el perdón de pecados, es estar a cuentas con Dios, es tener comunión con el Padre, es tener paz para con Dios. Esa es la más apremiante necesidad. Porque, hermano, tú te puedes morir de cáncer, tú te puedes morir de SIDA, tú puedes morirte de alguna enfermedad que te lleve a otra enfermedad, como en el caso del paralítico, y no pasará nada. Pero si tú te mueres sin Cristo, si tú te mueres sin Cristo, si el día de hoy tú te mueres y te mueres sin Él, a ti te espera una horrenda expectación de juicio. Y eso es terrible. Eso es terrible, hermanos. Lo más grande que nosotros necesitamos es perdón de pecados. Por eso
Si hay alguien hoy en este lugar todavía, de verdad, o viendo la transmisión, que está aquí sin Cristo, cualquier necesidad que creas tener, cualquier necesidad que creas tener en esta vida siempre será secundaria, porque hay una necesidad que está por encima de todas. Hay una necesidad mayor. Tú necesitas el perdón de tus pecados y jamás podrás lograrlo por ti mismo. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, si hay alguien aquí hoy sin Cristo, viendo la transmisión sin Cristo, tú no necesitas otra cosa. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Necesitas correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitas venir a Cristo y refugiarte en Él y convertir a Cristo en el motivo final de tu felicidad, en el único que satisface tu alma, en el único que puede llenarte de la bienaventuranza eterna, del gozo de salvación. Hermanos, y de verdad me dirijo de nuevo a aquellos que quizás están aquí, tal vez alguien sin Cristo, pero escucha bien, en esta vida solo hay dos bandos. Como alguien ha escrito, solo hay dos bandos en la historia: los que están del lado de los escribas, que creen que Jesús es un blasfemo. Los que están del lado de los escribas, que cuando Jesús decía soy el Hijo del Hombre, ¿puedo perdonar pecados?, tú respondes ¿eh? ¿Del lado de los escribas? O el otro lado, de aquellos que se postran delante de Jesús, que lo reconocen como el Rey, como el Mesías, como el Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo por medio de su sacrificio. Solo hay dos caminos. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Ahora bien, para los que somos creyentes en Cristo, para los que hemos entendido esta gran salvación y hemos venido a los pies de este gran Salvador, déjame decirte algo que es sumamente importante, querido hermano. Aunque tú hayas venido a Cristo en arrepentimiento y fe hace muchos años, tu mayor necesidad sigue siendo la gracia del perdón. Hermano, tú no necesitas más cosas para ser feliz. En esta vida lo que tú necesitas es vivir en comunión con el Padre, a cuentas con Dios, en paz con Él. Y eso se traduce en términos sencillos: tú lo que necesitas es la gracia del perdón cada día, cada día, cada día. Hermanos, seguimos pecando y seguimos teniendo la necesidad cada día de ser perdonados y de ser transformados por medio de la gracia. Pero bendito sea el Señor, porque aunque a veces a nosotros se nos olvida, nuestro bendito Señor Jesucristo sigue sabiendo cuál es nuestra mayor necesidad, y Él despliega en amores un incomparable tesoro de gracia que puede transformarnos. Así que acude a Él, busca la gracia de Cristo. En segundo lugar, hermanos, lo segundo que vemos en esta historia, lo segundo que resalta Jesús de manera determinante es, y precisamente lo que estoy mencionando ahora: solo en Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Solo Él. Jesucristo es Dios encarnado. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Rey que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él es el sacrificio perfecto. Él es el profeta definitivo, el sumo sacerdote de nuestra salvación. Él es el Rey que gobierna y puede gobernar nuestra vida. Él es el único al que nos podemos acercar para que Él pueda satisfacer nuestra mayor necesidad. Si tu mayor necesidad es perdón de pecados, hay una satisfacción plena, y su nombre es Jesús de Nazaret. Hermano, no podemos acudir a otro lugar. Si verdaderamente queremos gozar de la bienaventuranza eterna, si verdaderamente queremos el gozo pleno en nuestras almas, si verdaderamente queremos estar en paz para con Dios, querido hermano, no puedes satisfacer tu mayor necesidad a través de otra cosa. No hay obras que puedas hacer, no hay esfuerzo humano que pueda darte vida. Nosotros vivimos rodeados todos los días. Si salimos al supermercado, si nos paramos en el tráfico, en el semáforo, si nosotros caminamos por la calle, estamos rodeados de paralíticos espirituales, de personas que no pueden acercarse a Cristo. Todos ellos son paralíticos espirituales, están muertos en vida, muertos en vida. Y yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿conoces algún paralítico espiritual que necesite ser cargado por ti? Esto ya cobra más sentido, ¿no? Cuando lo vemos hacia nosotros.
Hermano, ¿conoces algún paralítico espiritual que necesita ser cargado por ti? Cárgalo en oración, cárgalo en ayuno, cárgalo predicándole el evangelio. Recuerda, hermano, tú no puedes salvar a nadie. Es el Espíritu Santo el que hace la obra y es Cristo el que rescata al pecador. Lo acabamos de decir. Recuerde, solo en Cristo podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Así que usted no puede salvar a nadie. No, es que ahora yo voy a cargar a mi amigo para llevarlo a Cristo. Y ese cargamiento, no sé cómo llamarle, ese momento de cargar a la persona, va a salvar a mi amigo. No, hermano, no, tú no puedes salvar a nadie. Tú no puedes salvar a nadie, pero tú puedes cargarlo y tú puedes llevarlo a los pies de Cristo. Puedes mostrarle, abrirle las escrituras. Hermano, tú puedes cargarlo en oración. Vuelvo a repetir, tú puedes cargarlo en ayuno. ¿Has ayunado alguna vez por alguna persona? Y no estoy hablando de, Señor, vamos a ayunar por todos los pecadores, ¿verdad?, que hay en esta ciudad. Pueden haber quizás 100,000 personas que aún no te han conocido. Señor, vamos a orar por ellos y vamos a ayunar. No, por alguien de manera específica, de manera desgarradora. Has venido delante de Cristo como aquel hombre que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Yo necesito, Señor, más de ti. Necesito más de ti para esa persona. ¿Has ayunado por alguien? Si no lo has hecho, te invito a que puedas hacerlo. ¿Has cargado a alguien predicándole el evangelio? Si no lo has hecho, hazlo. Hazlo, hermano. Necesitamos ser más compasivos. Necesitamos ser compasivos. Yo creo que estos amigos ni siquiera sabían cuál era la verdadera necesidad de aquel hombre. Yo puedo estar seguro que después de haber roto el techo, después de haber bajado al paralítico, los 4 amigos en la parte de arriba escucharon esas palabras de Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me puedo imaginar en ese momento a los amigos: híjola, profe, eso no era. No, hombre, seguro que no lo va a sanar porque le rompimos el techo de su casa. Me puedo imaginarlo. No sé qué pasó por la mente de aquellos hombres. Seguramente no sabían cuál era la mayor necesidad de aquel individuo. Pero, hermano, usted y yo hoy sí sabemos cuál es la mayor necesidad de nuestros amigos paralíticos espirituales. Sí la sabemos. Sabemos que ellos necesitan perdón y reconciliación. Sabemos que ellos necesitan tener un encuentro verdadero con Jesús. Sabemos que ellos necesitan una palabra compasiva que pueda llevarlos al evangelio. Lo sabemos, hagámoslo. Pero también, y finalmente, hermanos, este texto nos deja una grandiosa enseñanza que nos debe infundir de gozo y de aprecio por la gran salvación que tenemos. Cuando aquellas personas vieron que el paralítico tomó su lecho y salió caminando, estas personas probablemente no supieron la trascendencia de lo que esto estaba significando para la vida de aquel hombre. Tal vez no lo supieron. Pero, hermano, déjeme decirle algo que es muy importante. Nosotros sí sabemos la trascendencia de lo que Dios hizo con nosotros y por nosotros por medio de Cristo. Hoy sí sabemos que estábamos perdidos y fuimos encontrados, que vivíamos en la oscuridad y ahora vivimos en la luz. Sí sabemos que el gozo de nuestra salvación es Cristo, porque Él, siendo perfecto, siendo Dios, se humanó para morir en una cruz. Sí lo sabemos y estamos seguros de esa realidad. Hermanos, cuánto más nosotros no vamos a levantarnos en gozo y alegría y vamos a decir: gloria sea el nombre del Señor por nuestra salvación. Hermanos, nosotros también al ver que éramos paralíticos espirituales y ya no lo somos, deberíamos nosotros despertar con un profundo gozo delante del Señor. Hermano, tenemos un gran Salvador, hemos recibido una gran salvación. Solo en Cristo hemos obtenido perdón de pecados y ahora solo por Cristo hemos sido facultados para vivir en santidad. Hermano, no desprecies esa tan grande salvación que has recibido. Asómbrate de Jesús cada día. Glorifica al Señor. Que Él sea el cántico en tu mañana, que Él sea el gozo y el motor de tu día, que Él sea el cierre en tu noche, que en todo lo que hagas tu corazón esté volcado en amores y en afectos por Cristo, que tú puedas decir: Señor, nada vale en esta tierra, mi necesidad más grande la has suplido tú. Yo estoy pleno, estoy lleno de gozo, lleno de alegría.
Pero hermano, de verdad, a veces uno escucha a algunos hermanos, no sé si llamarle hermanos, ¿verdad? Que cuando están hablando de su salvación, parece que les diera mayor gozo su vida pasada. Es que yo era un alcohólico, yo era un gran mujeriegote, ¿verdad? Ahí miren, las mujeres yo tenía así ganado por todas partes, ¿verdad? Y vamos, nadie se comparaba conmigo, pero Cristo me salvó. Cristo perdonó mi pecado. ¿No estás feliz por eso? No estás, es como que te estuvieran obligando, torciéndote el brazo para vivir en santidad. Algunos escritores puritanos y escritores actuales han llegado a una conclusión, y a mí me encanta esa conclusión: la santidad y la felicidad nunca van separadas, siempre van juntas. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres feliz en Dios, tú quieres vivir para su gloria. Hermano, vive para su gloria, deleítate en Él, asómbrate de Cristo cada día y glorifica al Padre, porque tu más grande necesidad está suplida en Cristo. Tu más grande necesidad está suplida en Él. Hermano, nuestro bendito Señor Jesucristo expió todos nuestros pecados por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Nuestra necesidad ha sido suplida. Y eso es lo que precisamente recordamos el día de hoy. Cada primer domingo del mes participamos de la cena del Señor, participamos de la mesa del Señor, recordando que esa necesidad que todos teníamos fue suplida por Él.